Ninja Gaiden Ragebound es todo lo que el anterior juego del estudio sevillano The Game Kitchen, Blasphemous, no es. Es rápido, ligero, diseñado por niveles separados y con sistemas de puntuaciones al más puro estilo Bayonetta para que te piques a repetir las misiones. Y hasta el protagonista habla. ¿Ves, penitente? Aprende. Para el vídeo de hoy no hace falta que conozcan la saga Ninja Gaiden, aunque vamos a hablar bastante de ella porque Ninja Gaiden Ragebound se ha convertido en uno de los juegos más importantes de mi vida. No porque me lo he pasado entero y se ha convertido en uno de mis favoritos de 2025, sino porque cuando tú te estés acabando ese juego RAL y veas los créditos y veas a alguien que casualmente se llama igual que yo, es porque soy yo. No sabéis lo flipado que estoy con esto y después os cuento exactamente qué es lo que he hecho. La cosa es que me apetece que hablemos un poco de esto, porque si el año pasado hicimos un vídeo sobre cómo tenía sentido que un videojuego sobre un nazareno se hiciese en Sevilla, ahora esas mismas personas han hecho un juego sobre un ninja japonés que es tan andaluz como un serranito de yakisoba. Así que pilla cafelito, que hoy vamos a hablar sobre Ninja Gaiden Ragebound, sí, pero sobre todo vamos a hablar sobre la figura del ninja, en cómo ha evolucionado, en cómo este juego ha llegado hasta aquí, en cómo la imagen que tenemos sobre el ninja no se parece en nada a la realidad histórica y sin embargo tiene sentido que se haya convertido en lo que conocemos. Y para entender este viaje, la buenísima gente de The Game Kitchen me ha abierto sus puertas para charlar con Sergio de Prado, compositor de la banda sonora, y con David Jaume-Andreu, director creativo del juego, para charlar sobre qué significa que un juego así se craftee aquí. Me da la sensación de que los japoneses abrazan la interpretación cultural extranjera de su cultura. Y sobre cómo la cultura crece, se mezcla de maneras muy caóticas, pero nunca de manera lineal. Así que vamos al lío. Empezamos por el principio. 2024. ¿2024 qué año fue? Fatal. El año del camélido. ¿A quién coño le importa un camello? Sin embargo, 2025, el putísimo año del ninja. Nada, de loco, guapísimo. Así lo anunciaba a principio de año el Team Ninja, el estudio de desarrollo de la saga Ninja Gaiden que durante 2025 ha publicado la nueva entrega de la saga principal Ninja Gaiden 4, el remaster de Ninja Gaiden 2 y por último la entrega en la que nos vamos a centrar, Ninja Gaiden Ragebound, que nos lleva al scroll lateral en el que nació la saga en la época de la NES. La historia de este juego ocurre en paralelo a la de aquella primera entrega de 1988, así que Ragebound hace muchos guiñitos a aquel primer juego. Para empezar, la primera misión del juego, que funciona como tutorial, la hacemos con el padre de Ryu Hayabusa, el prota principal de la saga, y le vemos escribir esa carta con la que comenzaría la historia original de este. También vemos una versión renovada de ese choque de espadas tan mítico del primer título. Pero por si queda alguna duda de que esto es una obra que está fuera de su tiempo, si en el título original la banda sonora con las limitaciones de la época suena así, en Ragebound transiciona desde esa sencillez hacia la riqueza que permite hacer un Ninja Gaiden en 2025. Pero lo más importante es esa carta que os decía, que Ryu Hayabusa tenga su aventura en Estados Unidos no es porque sí. Estuve charlando con David sobre esto porque después de todo no sé si tendréis la misma sensación que yo, pero con los japoneses parece ser más o menos la norma que no crean obras con el público internacionalmente, sino que hacen las cosas para su gente y que ya si funcionan en el exterior, pues de loco. Y en especial con los videojuegos durante los años 80 se entendían ambas industrias, la local y la internacional, como cosas totalmente diferentes. Hay algunos casos en concreto donde los japoneses crearon un producto pensando en lo que los occidentales podremos consumir. El caso más mítico seguramente será el Final Fantasy, que en Japón llamaron Final Fantasy USA, y en Estados Unidos llegó, bueno, y Europa también llegó como Final Fantasy Mystic Quest, y era como, ostras, esta gente no entiende mucho de esto, vamos a ponerles un Final Fantasy fácil. Sin embargo, Ninja Gaiden nace de un sitio diferente. Los japoneses no estaban exportando su ninja, sino la idea que nosotros nos habíamos generado sobre lo que es un ninja. Pero para explicarlo, vayamos un poco más atrás en el tiempo. Estamos a finales de los 70, la industria del cine estaba viendo florecer un nuevo género, el de las pelis de artes marciales, y a la cabeza de este género, aquí, don Bruce Lee Parera, que a base de ser guapo y carismático el tío y saberle bien a lo de la patada voladora, cautivó a todo el mundo. Y Bruce Lee hizo un puñado de peli de puñetazo. Bueno, de puñetazo, de nunchacazo y lo que sea esto. Un máquina que por desgracia murió muy joven, con apenas 33 años, no pudiendo disfrutar de esa última película que sería el mayor éxito de su carrera, Operación Dragón. Una peli que pese a tener ya más de 50 años, sigue siendo la película de artes marciales más taquillera de la historia, recaudando más de 400 millones de dolarines después de haber costado, ajustando inflación así a ojo, unos 4 pares de cascos del Choca. ¿Pero y qué tiene que ver esto con los ninjas, Domingo, si además Bruce Lee era chino, no japonés? Es que hay un ingrediente muy pequeño pero muy importante en esta historia. El racismo.
Aquella última película de Bruce Lee generó una ola de interés en todo el mundo por todo aquello que tuviese puñetazos y oliese asiático. No importaba si era kung fu, karate o judo, o si el tío que daba las patadas era de China o de Tailandia. La cuestión es que bastaba con que sonase y pareciese asiático. Así que ante el vacío que había dejado Bruce Lee había que encontrar algo nuevo. ¡Ninja! No era la primera vez que el público veía a estos personajes. Ya en una película de James Bond del año 67 aparecieron por primera vez para el gran público. This is my ninja training school. Ninjas. Pero bastante alejados de la imagen que sería popular, lo del sigilo ya para otro día y donde se ponga una buena MP5 que se quiten los shuriken. Pero cuando pegó fuerte la movida fue gracias a una trilogía de películas que se conoce como la trilogía del ninja. 3 películas que no resonaron mucho en España, pero que fueron un absoluto hit en los 80 en Estados Unidos. Trilogía básicamente porque alguien ha decidido que sea trilogía porque no comparten nada entre ellas. Únicamente que este señor, Sho Kusugi, interpreta en cada película a un ninja diferente. En la primera, la justicia del ninja haría de ninja malvado, en la siguiente, la venganza del ninja haría de ninja bueno, y finalmente, en Ninja 3, Dominación, joder con los nombres, pues de ninja con parche en el ojo porque, bueno, ya no quedaban más cosas. Una cosa parecida a lo de la trilogía del dólar de Clint Eastwood y Sergio Leone, donde un mismo actor hacía de personajes parecidos pero que no tenían que ver nada el uno con el otro. La cosa es que aquellas películas sirvieron para responder una pregunta tan primordial como ¿qué mierdas es un ninja? It's called a Star Shuriken. Ninja weapon. Ninja, is that one of those martial arts things? They were warriors of ancient times, masters of assassination in medieval Japan. Because it is the 20th century. In Japan, there is no samurai, no ninja. Y no me quiero parar en exceso en estas películas porque la verdad es que son bastante malas. If you're half right about what you say, then damn it, we're gonna need your help. I'm sorry. Cho, come on. It's impossible. I'm opening up a new gallery tomorrow. I have no time. Pero claramente querían aprovecharse del enorme éxito previo de la película de Bruce Lee. Para empezar, porque si aquella película, Operación Dragón, su título original era Enter the Dragon, ¿cómo se llamaría esta? Pues por supuesto, Enter the Ninja. Aprovechándose así del marketing de la película anterior, pero además compartía otros ingredientes. Si en una película el malo tenía una garra, el de la otra tenía un garfio. Además de que los villanos compartían eso de ser poderosos económicamente, estar rodeados de mercenarios y ser muy excéntricos. Ambas obras presentaban esa filosofía marcial basada en la disciplina, el honor y la lealtad al maestro. Pero lo más importante es que las dos películas usaban a personajes occidentales como vehículo para la historia. Porque incluso si en Enter the Dragon Bruce Lee es el eje, el espectador entra en la historia a través de los personajes norteamericanos. Mientras que en Enter the Ninja, el estadounidense es directamente el protagonista. Y escucha, que el prota de la primera película fuese tremendito sex symbol franco-nero tuvo que ver mucho con el éxito de esta película. En serio, preguntadle a vuestras madres que saben de lo que estoy hablando. Que este señor saliese metiendo patadas ayudó bastante a que la película fuese un exitazo que había que explotar con otras 2 películas más. Pero lo más importante es que al contrario que los japoneses, cuyas pelis de ninja eran cine de época, los estadounidenses sacaban al ninja de su país y nos hacían creer que con una katana y secuencias de poses raras en las manos se podrían abrir camino en un país donde los fusiles de asalto se venden al lado de la sección de congelados. Yo creo que en esas películas está como los ninjas tal y como los entendemos ahora, ¿no? Que es el señor vestido de negro, que se tapa hasta aquí está la nariz, los ojos, la katana a la espalda y con las armas, que eso sí que son como armas tradicionales japonesas, juntan todo eso y crean un personaje que a su vez pues crea como una especie de fascinación. Esta deformación norteamericana está tan implantada que ni siquiera ya nos da por pensar que los ninjas nunca fueron así. Pensadlo, si tú lo que quieres es pasar desapercibido, ¿qué sentido tiene ir entero de negro y con la cara tapada? Es como jugar a quién es el prota del anime. Sobre todo tenían 7 vestimentas principales para pasar inadvertido. De Komuso, que era de monje, de sacerdote budista, de Yamabushi, que era ermitaño ascético de la montaña, de mercader, de Houkashi, que era artista callejero, de intérprete de Sarukagu, que creo que es algo de teatro, y por supuesto, para pasar inadvertido, pues ropa normal. De hecho, la idea de que los ninjas vestían exclusivamente de negro, incluso en esas películas japonesas, es ya de por sí una asimilación cultural que viene de cuando en las obras de teatro clásicas querían representar que alguien estaba oculto. Entonces lo que hacían era que lo vestían de negro o del color que tuviera al fondo del escenario. Así que a medida que surgieron nuevos medios, simplemente no hubo ningún tipo de duda de que a los ninjas, si se les representaba, había que representarlo de negro. Y sobre el uso de shuriken y las bandanas de metal, que eran cosas que generalmente sí que usaban los samuráis y no los ninjas, que no se lo podrían permitir porque por lo general eran gente de clase baja. Y que lo de los sellos con las manos era sobre todo una práctica que usaban las corrientes budistas para calmarse en situaciones de tensión donde cada sello representaba a un dios o Buda diferente.
Era interesante porque era un contraste al arquetipo norteamericano. Eran gente que actuaba en las sombras y que ocultaba su cara, huyendo del protagonismo o del reconocimiento. Simplemente es diferente y llama la atención. Y en el momento en el que algo tiene atención, ese algo va a dar dinero. Y ese dinero la gente lo va a querer exprimir. Aquella asimilación norteamericana de lo asiático daría lugar a obras como Karate Kid o la serie Kung Fu. Pero en el ninjaverso, aquella trilogía del ninja supuso la mecha que iniciaría una fascinación global que daría lugar a series como Las Tortugas Ninja, por supuesto, pero también se harían decenas de libros y películas. Vamos, se hicieron incluso perfume y, por supuesto, la Kawasaki Ninja, que se alimentaba del fenómeno. Un concepto cultural remoto de Japón pasa por el filtro de los americanos y eso tiene un impacto de nuevo en todo el mundo, incluso en el mismo Japón, que dice, estas son las películas de ninja son así. No tienen por qué ser esta cosa tradicional un poco oscura y a lo mejor históricamente veraz que nosotros hacíamos antes, ¿vale? Todo confluye de una forma un poco caótica, pero secuencial y hace que las cosas se desarrollen en un sentido. Y claro, los videojuegos no se iban a quedar atrás. La industria del videojuego japonés quería capitalizar esa atención que los estates habían puesto sobre ellos. Así que empezó una carrera por hacer obras que apelasen a ese interés estadounidense. En el caso de Ninja Gaiden y tal, fue así, pensando un poco en lo que consumían los occidentales, ¿no? En la visión occidental de Japón. Es como lo de los restaurantes chinos y la galleta de la suerte. Los chinos no hacen eso. Lo hacen aquí por nosotros porque nosotros hemos pensado que es algo típico de su cultura cuando en realidad no lo es. Por eso Ninja Gaiden, pese a ser un juego japonés, transcurre en Estados Unidos. Porque era para Estados Unidos. De hecho, esto es más desconocido, pero pensad que en el momento lo estaban empezando a petar las videoconsolas de salón como la NES. Pero si algo lo estaba petando de verdad, eran las recreativas. Unos meses antes de la edición de NES, Koei Tecmo sacó Ninja Gaiden para arcade, con más colores, mejores gráficos y de un género totalmente diferente. Si la edición de NES era un plataforma de reflejos rápido, esta versión era un beat 'em up estilo Double Dragon. La desarrolladora asignó a dos equipos diferentes la tarea de captar ese interés de los estates, así que a medida que viajabas por Las Vegas, Los Ángeles o Nueva York, te encontrabas con iconos pop como el actor James Dean en un muro, a Mike Tyson de Mike Tyson o al Jason de la expansión del COD. La cosa es que se fijó cómo serían los ninjas en adelante. Gente poco sigilosa, con ropas de colores, que usan armas llamativas y que consiguen extraer su poder interior a través de una serie de complejos símbolos con las manos. Ninja Gaiden Rechuan recoge el testigo de esa época y se plantea ¿qué hubiera pasado si Ninja Gaiden no se hubiera quedado en los 16 bits? Es como si hubieran hecho un Ninja Gaiden en 2D en la época de PlayStation 2. El público un poco, cuando creamos el pitch, lo definíamos como fans de la saga original, fans de la saga nueva y fans de Blasphemous. Porque había ahí como dentro de todo esto vamos a encontrar un poco el punto en común. Haceos a la idea de que aquella locura ninja fue tan heavy que cuando alcanzó Europa y sobre todo Reino Unido, la palabra ninja estaba tan asociada a la violencia y a las desviviciones, como diría la gente de TikTok, que en la versión europea Ryu perdería sus kunai, se le quitaría la capucha y el juego pasaría a llamarse Shadow Warriors, sin tener nada que ver con la saga Shadow Warriors que también protagoniza un ninja. Aquel rechazo llegó hasta el punto en el que censurarían armas icónicamente ninja como los nunchaku, cambiándoselos a Michelangelo de las putas tortugas ninja por no sé qué gancho que era menos ninja, supongo. Vamos, esta escena en la que aquí mi primo el reptil come pizza, coge unos chorizos y los usa como nunchaku, en Reino Unido no la vieron. Se omitió, la censuraron. Si hago este vídeo es porque me encanta ver cómo la cultura se construye no de manera lineal, sino que es a base de pequeñas gotitas que poco a poco se genera un fenómeno global. Lo que quiero decir es que quizás sin Bruce Lee los norteamericanos no se hubieran interesado por lo asiático y probablemente los japoneses no hubieran querido explotar comercialmente esa atención por el icono patrio que dio lugar a una nueva figura que, lejos de ser una representación fiel del personaje, explotaba lo que el resto del mundo pensaba que era un ninja, creando así una nueva figura que en el imaginario colectivo reemplazaría a la del ninja clásico. Más allá de un spin-off y una vuelta a los orígenes de la saga, que es donde se quedan la mayoría de los análisis del juego, Ninja Gaiden Reightbound es una carta de amor a ese momento y en concreto a esa identidad del ninja ochentero como representante de esa mezcolanza cultural que hubo entre Japón y el resto del mundo a partir de los 70. Porque claro, la primera oleada fue el cine, pero la siguiente fue el anime. Cogemos el último Ninja Gaiden que salió junto a una película de animación, a un OVA. De hecho, la portada japonesa es sacada directamente con esa estética y entonces abrazamos eso como si hubiera continuado. Para nosotros era seinen anime de los 90 y pillamos películas de referencia a nivel estético como Ninja Scroll, pero a nivel musical también. Vale, y aquí me quiero parar un poco porque en lo sonoro, en lo musical, a nada que hayáis visto el tráiler habréis notado que toda la música es a puro temardo de rock metal.
Sin embargo, para la música de los créditos finales, que suena tras haber acabado con todos los demonios del infierno a puro heavy metal, se optó por algo bastante diferente. Sergio hizo que la canción del final fuera de estilo city pop, ese género musical que combina pop occidental con funk, jazz y que transmite un buen rollo que flipa porque sentimentalmente bebía de ese optimismo del boom económico del Japón de los 80 en el que nació. No es casualidad que unido a esa popularidad del city pop naciera una de las reglas no escritas del anime que también empezaba a petarlo por entonces y que todavía dura hasta hoy. No hace falta ejemplos concretos porque todos podemos pensar en nuestro shonen favorito. Pero ¿no os parece curioso cómo cuanto más guapo era el opening, más suave y triste eran los endings? Y sí, hay un punto de eso, ¿no? Es el final, tiene que ser un punto nostálgico, que es lo que evoca también un poco de city pop. Pues nos salía, por ejemplo, el ending de Dragon Ball, no de Dragon Ball Z, sino de la Dragon Ball original, que es una canción romántica totalmente, ¿no? Te ponemos aquí esta movida, rollo canción final de una serie de animación, a lo mejor, ¿no? De 80-90. Y es como el grano de café, ¿no? Cuando estás probando colonias y perfumes, es como, vale, me descontamino y ahora a otra cosa. Me puedes poner en los comentarios qué ending así tranquilito triste es tu favorito. Que mira por dónde está convenientemente al lado del botón de suscribirse y de activar las notificaciones. Pero ahora quiero que volvamos a ese tema de los créditos finales que sin duda es la parte más importante del videojuego. Porque esta es la parte en la que participé yo. El 4 de mayo de 2025, el día en el que casi no llego a Sevilla porque alguien había robado los cables de las vías del tren y tuve que correr una media maratón trombón a cuestas para llegar a un autobús nocturno gracias al que 6 horas más tarde estaría en un estudio grabando los trombones de Casino Chronicle, que así es como se llama esta canción. Que en español significa Crónica del Viento, pero vamos, que Paviento el que hacía en medio de aquella estación de servicio de Ciudad Real. Lo que me pareció más interesante de que la canción fuera city pop no es solo que es un homenaje a esa oleada de anime con la que hemos crecido todos. Pese a ser un género musical que nació hace más de medio siglo, está más de moda que nunca y eso es porque hace unos años ocurrió algo mágico gracias a la magia de internet. Resulta que una influencer indonesia cantante que es muy famosa, esta Rainich, hizo una cover de un tema de Miki Matsubara de 1979 que se llama Stay With Me. Vamos, este. Esta cover de Rainich alcanzó millones de visualizaciones muy rápido, así que el algoritmo de YouTube lo convirtió en una ola de atención internacional sobre una canción que en su momento no fue ningún tipo de hit. Este tema de Miki Matsubara de 1979 se convirtió durante toda una semana de diciembre de 2020 en el número 1 de las listas de trending internacional de Spotify, cuando en ese año, en 1979, apenas alcanzó como el número 28 de las listas de éxitos de Japón. Pero hubo otro tema que es importante para nuestra historia y que volvió a la gente loca. Esto es Plastic Love de Maria Takeuchi. Como ves, ambas canciones tienen título en inglés, porque todos los artistas japoneses del momento se vieron inspirados por toda la música estadounidense que llegó tras la ocupación americana. Pero la cosa es que el mayor referente del género estaba escondido entre los créditos de ese tema de Maria Takeuchi. Este que estás viendo ahí, haciendo los coros, es su marido y productor Tatsuro Yamashita, que lejos de ser un segundón, es conocido como el rey del city pop. Una figura que es difícil que nos llegue a nosotros dado que el tipo está en contra de los servicios de streaming, y de sus 20 álbumes, solo uno de ellos está en Spotify. Así que el tema oficial de los créditos del juego esconde un homenaje a este rey del city pop. Escucha esto. Tiene como los 2 discos míticos suyos y Sparkle es el primer tema de uno de esos discos. Y la figura de la guitarra se parece bastante, ¿no? Y además que creo que los acordes de la armonía es como 1-4 o algo así. Y sí, hay inspiración ahí. Pero hay de muchos más temas conocidos. Ya, igual que hay algunos secretitos por ahí en las canciones que yo no sé si la gente ha encontrado. Pero bueno, algunos hay. Así que como puedes ver, el tema final de Ninja Gaiden Reborn es un porrón de cosas a la vez. Es un homenaje a la música y a los animes que nos llegaron a partir de los 70 y los 80, pero sobre todo es el broche perfecto a una banda sonora de un juego que en sí ya es una carta de amor a una generación que se vio maravillada por la cultura de otro país. ¿Qué me ha gustado a mí cuando era adolescente, cuando era niño? Pues me gustaban las pelis de anime, los primeros mangas que llegaban aquí. Es como que todo me obligaba a ir a donde he ido al final, ¿no? Y estoy seguro que a más integrantes del equipo de desarrollo le ha pasado lo mismo. Me flipa desentrañar cómo funciona el arte y cómo funciona la inspiración.
Si Sergio tomó esa línea de guitarra de Yamashita para hacer Casino Chronicle, ese tema suyo, Sparkle, ya de por sí se inspiraba en un tema de funk norteamericano de unos años antes. Lo más curioso es que este renacimiento del City Pop 50 años más tarde tiene cierta melancolía. Si en su momento en los 70 tenía ese aire de optimismo generacional debido al boom económico, los nuevos artistas del género tienen un tono más bien nostálgico de aquella época. Ya os podéis imaginar mi cara cuando descubrimos que el tema tenía letra y la pone Hitomi Toi, un artista de City Pop japonés que ha visto su carrera relanzada gracias a este nuevo boom del género. Os voy a recomendar un montón que escuchéis un disco que tiene junto a una banda mítica de City Pop que se llama Ryusenkei. De verdad que voy puto loco con esta gente, está guapísimo, en serio. Y esto me ha dado por reflexionar de nuevo sobre el Blasfemia. Y en qué me parecería, qué sé yo, que gente, imagínate, de Canadá, ahora hiciese juegos sobre la deformación que nosotros mismos hemos hecho sobre el Nazareno. Está bien eso, está mal, hay algo que opinar. Simplemente vivimos en un mundo tan globalizado que las influencias vienen de todos sitios, llegan a sitios insospechados y al menos lo que debemos hacer es disfrutar de todas esas confluencias sin olvidar las raíces. No lo sé. Sinceramente no tengo una respuesta, así que os invito a que reflexionéis conmigo en los comentarios. Al final todo esto me ha dado para pensar también en cómo el videojuego es el único medio de masas en el que hay una representación artística completa. Un puchero riquísimo en el que hay manos e inputs de todos lados. Más allá de que esta gente tiene un talento increíble para hacer videojuegos como ya demostraron con Blasphemous, Sergio y yo charlamos sobre otro videojuego japonés que también en su momento pasó por manos españolas. Si tú piensas en Castlevania como IP, tiene una parte de lore de Rumanía pasado por el filtro de Japón, que al mismo tiempo yo estoy seguro de que muchas decisiones estaban limitadas por la tecnología que había, ¿sabes? En plan de ¿qué enemigos podemos meter aquí? ¿Cómo de grande puede ser el castillo? Y todo eso, otra vez, da la vuelta al mundo, niños de diferentes generaciones juegan a eso y de repente llega a España. Ostras, en España de castillos sabemos bastante, ¿sabes? Como una cosa también muy de aquí. Sería muy duro como decir, pues esto empieza hasta aquí y de aquí en adelante es diferente. El mes pasado publiqué un vídeo sobre un grupo de música en el que participó Rosalía antes de ser la Rosalía. Los comentarios se llenaron de gente muy encendida discutiendo sobre si lo que estaba pasando en ese vídeo se podía catalogar de flamenco o no. Y sinceramente, con todo el cariño del mundo, no me podría importar menos. La cosa es que nada surge puro ni aislado, todo nace del roce de mundos distintos. No puedo evitar pensar qué importa la pureza de aquello que disfrutamos. Si esto es una deformación del flamenco o si esto es una deformación del ninja. Creo que es interesante el ejercicio de este vídeo de buscar las raíces de algo para entender que las cosas es muy difícil ponerle el punto de inicio, sino que todo es un batiburrillo de influencias y de gente que sin quererlo o sin saber acaban formando parte de algo más grande. Y un poco hasta aquí. La verdad que cuando encaré este vídeo lo planteé como una manera de confrontarme a mí mismo. Si en un vídeo anterior habíamos defendido cómo tenía sentido que un videojuego sobre un nazareno se hiciese en Sevilla, pues me parecía interesante explorar qué ocurría cuando esas mismas personas hacían un videojuego sobre un ninja. Con la casualidad de que esta vez estaba yo participando en esa cosa y sin darme cuenta de que yo mismo era un ejemplo de cómo el arte se hace mezclando influencias de todos lados. Lo que quiero decir es que la creatividad, el arte, se expande, se retuerce y crece con una fuerza que es más grande que todos nosotros, haciendo que el punto de partida se difumine. Si yo llegué a ese estudio de grabación fue por casualidad, no porque The Game Kitchen me deba algo o porque les caiga en gracia después del vídeo de Blasphemous, sino porque Leo, el propietario del estudio de grabación, y yo nos conocemos desde hace 7 años. Cuando me presenté a este señor para grabar un disco de un grupo en el que yo participaba que mezclaba rap, funk, jazz, rock, flamenco. Todavía me acuerdo cuando una semana antes de presentarnos en el estudio de grabación de Leo, nos dimos cuenta en el grupo de que sin querer le habíamos robado una línea a un grupo con el que estábamos muy viciados, que era de Madrid, pero que hacía bossa nova brasileña. Escuchadlo ustedes. El arte funciona así, como un ecosistema impredecible en el que cada elemento, por lejano que parezca, puede acabar resonando con otro y creando algo nuevo. Ninja Gaiden Ragebound es en sí mismo un espejo de ese intercambio cultural. Los japoneses reinterpretando la fantasía ninja que los estadounidenses construyeron en los 80 y yo, pues, desde una banda ecléctica del otro lado del mundo, entrando en esa cadena infinita de influencia. Y ahora sí, hasta aquí. Muchas gracias a David y a Sergio por participar en este vídeo, espero que os haya gustado y me apetece mucho escuchar qué tenéis que decir sobre todo esto en los comentarios, así que os leo. Un besito y buena tarde. Me gustó mucho ver como David, que estuvo hace un par de veces
Joder, 44 millones de... La industria del videojuego japonés quería